Alex Hunter siempre ha sido un hombre de extremos. En el mundo corporativo, su presencia era imbatible, una fuerza silenciosa e imponente cuya influencia se extendía desde las grandes ciudades hasta los salones más selectos. Su nombre se asociaba con un imperio tecnológico, una inmensa fortuna y un estilo de vida que pocos se atrevían a imaginar. Sin embargo, ese día no era el millonario acostumbrado a ser reconocido y halagado. Alex estaba en un sencillo restaurante en medio de un barrio de clase media, vestido con modestia, con el rostro disimulado por una barba descuidada y gafas de sol. Estaba allí, no como el poderoso director ejecutivo, sino como un hombre común, invisible. El contraste entre su apariencia y su verdadera identidad era marcado. Miraba a su alrededor con una sonrisa nostálgica, recordando tiempos en los que él mismo había empezado desde cero, con grandes sueños y espíritu de lucha. Pero hoy estaba allí para aprender algo que no se podía enseñar en libros de negocios ni en reuniones de alto nivel: el valor del anonimato. Mientras tanto, María, la camarera del restaurante, se movía entre las mesas con una ligereza que solo alguien que llevaba años trabajando allí podía poseer. Su mirada era observadora, pero su actitud era sencilla y sin pretensiones. María no sabía quién era Alex Hunter, ni le importaba saberlo. Para ella, todos los clientes eran iguales. Su prioridad era asegurar que las mesas estuvieran limpias y que los pedidos se entregaran con rapidez y eficiencia. Era un trabajo sencillo, pero lo hacía con un esmero del que muchos carecen. Eso, para ella, marcaba la diferencia. Alex se dio cuenta rápidamente de que María no le prestaba más atención que a los demás clientes, y esto le causó una inesperada incomodidad. Estaba acostumbrado a que lo trataran con respeto, incluso con reverencia. Pero allí, con su disfraz de hombre común, se sentía completamente ignorado. Quienes lo rodeaban no sabían quién era, y esto le hizo cuestionar el verdadero significado de la atención que recibía en el mundo superior, donde el dinero y el poder hablan más que cualquier otra cosa. Pasó el tiempo, y Alex empezó a perderse en sus pensamientos, mientras el camarero a su lado intentaba torpemente equilibrar los platos repletos de comida. El ambiente distaba mucho de ser sofisticado, pero había algo auténtico en él que lo hacía reflexionar. Las sonrisas y los gestos amables de María eran, para él, una rara forma de normalidad en un mundo donde todo parecía calculado y controlado. Fue entonces cuando ocurrió algo inusual. Cuando Alex pidió el plato principal, María, sin prejuicios ni vacilaciones, simplemente tomó su pedido como cualquier otro cliente. Pero en lugar de preguntarle si deseaba algo más, lo observó un instante. Era una mirada simple, pero penetrante, como si intentara descubrir su disfraz. «¿Algo más, señor?», preguntó María con voz amable, pero sin intención de complacer. No era grosera, solo sincera. Alex la miró fijamente un instante, sintiendo una oleada de incomodidad mezclada con una extraña sensación de respeto. Estaba acostumbrado a que lo trataran con una especie de reverencia que ahora parecía inútil. «No, gracias», respondió con una ligera frustración al no poder comprender por qué esto le afectaba tanto. Pero lo que Alex no sabía era que ese simple momento de intercambio, esa reacción genuina de María, sería el comienzo de algo mucho más grande de lo que él hubiera podido imaginar. Ahora exploremos más a fondo el entorno y los personajes. Profundizaremos un poco más en las vidas de Alex y María, revelando sus motivaciones y el entorno que los rodea. Quiero asegurarme de que el mundo de la historia sea más tangible, con más detalles sobre la ciudad, la vida de María y lo que realmente representa la vida de Alex, sin recurrir a largas explicaciones.
La ciudad de Nueva York, con sus calles bulliciosas y sus imponentes rascacielos, parecía un reflejo del propio Alex Hunter. En una vida anterior, había recorrido esas mismas calles, al comienzo de su viaje, con una vieja mochila y sueños inmensos, sintiendo el peso de la ciudad sobre sus hombros. Pero con el tiempo, se distanció de la dura realidad que ahora lo rodeaba. Se había convertido en una sombra de lo que era alguien que controlaba el mercado, no porque supiera lo que era vivir al límite, sino porque había aprendido a manipular todo lo que le rodeaba con la misma destreza con la que un artista pinta su lienzo. Alex no era solo un millonario, era un estratega, un hombre que dominaba el juego financiero con una facilidad casi desconcertante. Sus empresas eran grandes, pero sus ambiciones eran aún mayores. Era un hombre que, gracias a su mente aguda, había logrado todo lo que la mayoría consideraba un sueño inalcanzable. Sin embargo, a pesar de su riqueza, había algo en él que ya no se podía comprar: la autenticidad. María, en cambio, no compartía las mismas angustias existenciales que aquejaban a Alex. Provenía de una familia humilde que luchaba por sobrevivir, pero nunca se quejaba. A diferencia de muchos de sus compañeros, María no tenía prisa. No la impulsaba el deseo de un gran futuro, sino la gratitud por el presente. Se sentía bien con lo que hacía, aunque fuera un trabajo que la sociedad devaluaba en gran medida. Para ella, servir a los demás era un gesto de humanidad, algo sencillo, pero genuino. La rutina de María era predecible pero tranquila. Vivía en un pequeño apartamento en Queens, donde las luces de la ciudad rara vez se apagaban, pero donde encontraba cierta paz en la sencillez. Su hermano, Marcos, vivía en su casa tras perder su trabajo, y sus padres vivían en una pequeña casa a las afueras de Long Island. María les enviaba dinero todos los meses, pero nunca se quejaba. Sabía que su trabajo en el restaurante era temporal, pero mientras tanto estaba contenta con la estabilidad que le proporcionaba. Sin embargo, su vida distaba mucho de ser monótona. Cargaba con el peso de las expectativas de los demás, que a menudo la veían como una chica sencilla, sin grandes ambiciones. Quería mucho más, pero no tenía prisa. Sus sueños estaban ahí, en las pequeñas cosas, como los libros que leía en sus tardes libres o las conversaciones despreocupadas con los clientes habituales del restaurante. Su mayor placer provenía de las historias de vida que escuchaba, de cómo cada persona del restaurante, incluso la más humilde, traía consigo sus propias dificultades. Esa tarde, sin embargo, estaba a punto de convertirse en un hito. Para Alex, quien había intentado ocultarse en las sombras de su propia identidad, algo comenzaba a despertar. Nunca se había sentido tan insignificante, no por ir disfrazado, sino por la forma en que reaccionaba la gente a su alrededor. Cuando alguien es tan rico y poderoso como Alex, el valor de una simple mirada parece volverse irrelevante. Pero ahora, con María, comenzó a cuestionar la superficialidad de sus propios logros. Miró su sencilla camisa, su cabello despeinado, y por un instante deseó ser alguien completamente diferente. La sensación de ser invisible, de no ser reconocido, lo invadía de maneras inesperadas. No sabía exactamente qué buscaba allí, en ese restaurante barato, pero la incomodidad de ser ignorado, de ser tratado como cualquier otro cliente, parecía despertar la necesidad de comprender qué le faltaba en la vida. María, por su parte, no le prestó atención al millonario disfrazado de mendigo. Estaba concentrada en su rutina, atendiendo a cada cliente con la misma dedicación. Su atención se centraba en los pequeños detalles: el aroma del café recién hecho, el sonido de las conversaciones de fondo, la suave brisa que entraba por la puerta entreabierta. Era un ritmo casi hipnótico. No sabía quién era Alex, y quizá nunca lo supiera, pero no importaba.
Para ella, él era solo un cliente más, y eso, por alguna razón, era precisamente lo que Alex no sabía que buscaba. El día transcurrió plácidamente hasta que ocurrió algo inusual. Alex, ya acostumbrado a esconderse en las sombras de su propia riqueza, sentía una creciente frustración. La sensación de anonimato que al principio lo había atraído, ahora lo abrumaba. Esperaba que, disfrazándose de hombre común, encontraría algún tipo de reflexión o epifanía que le ayudara a comprender quién era realmente, lejos de los roles que la vida le había impuesto. Pero cuanto más tiempo permanecía allí, más se encontraba inmerso en la soledad de su propia condición. Las conversaciones a su alrededor, las risas y los intercambios amistosos entre los demás clientes y empleados parecían tan distantes de su realidad. Ya no sabía si buscaba algo o simplemente intentaba escapar de un vacío que lo había acompañado durante tanto tiempo. María, por otro lado, se encontraba en un momento de su vida que requería una claridad y una fuerza que aún no comprendía del todo. El restaurante estaba más lleno de lo habitual y la presión era palpable. Clientes impacientes, pedidos equivocados, la constante sensación de estar al borde de la satisfacción y el agotamiento. Hizo todo lo posible por mantener la compostura, pero su mente estaba en otra parte. Las noches que pasaba con Marcos, su hermano, sacando a relucir sus problemas financieros e intentando mantenerlo a raya, la agobiaban. Y aunque el trabajo era un refugio, la realidad de su familia y su vida financiera estaba a punto de cruzar la línea entre lo soportable y lo insoportable. Mientras Alex intentaba perderse en sus pensamientos, una clienta en una mesa cercana, visiblemente impaciente, empezó a gritarle a María por la demora en su pedido. La camarera, que siempre había mantenido la calma, ahora parecía más tensa, más nerviosa. Su sonrisa forzada ya no era la misma. Se acercó a la mesa de la clienta, intentando calmar las cosas, pero le temblaba un poco la voz. La mirada suspicaz y despiadada de la mujer no ayudaba. Era la típica clienta difícil que quería mucho más de lo que el restaurante podía ofrecer, y esto estaba poniendo a prueba la paciencia de María. Alex observaba la escena sin saber exactamente por qué le molestaba. Nunca le había importado la incomodidad ajena, ni se había puesto en el lugar del otro. Pero algo en la expresión de María, algo en su mirada, pareció despertar en él una compasión que ni siquiera sabía que poseía. Al ver a la camarera casi perdida en su intento de apaciguar al cliente, Alex sintió el peso de una necesidad interior que lo impulsó a levantarse de la mesa e ir al mostrador. ¿Necesitas ayuda?, preguntó simplemente, en voz baja pero con un toque de sinceridad que él mismo no esperaba. María lo miró sorprendida, sin saber qué responder. No había notado mucho más en el hombre aparte de su disfraz, pero la preocupación en sus ojos era desconcertante. No, no pasa nada. Solo intento entender esto. Pero Alex, por alguna razón, no podía irse. Sabía lo que era sentirse impotente en una situación donde, incluso con todos los recursos del mundo, nada parecía ser suficiente. Sentía una extraña conexión con esta mujer sencilla que de alguna manera parecía más fuerte que cualquiera de sus socios o amigos influyentes. A veces la gente simplemente necesita un poco más de paciencia, dijo, con palabras inesperadas y casi desprovistas de cualquier intención de superioridad. María lo miró de nuevo, esta vez con una expresión más suave. Sabía lo que eso significaba, pero no tenía tiempo para ahondar en ello ahora. Necesitaba lidiar con el cliente difícil, mantener el restaurante en marcha. Sin embargo, algo en el hombre, quizás la forma en que se acercó a ella sin expectativas, le dio una momentánea sensación de alivio. Mientras ella se alejaba para continuar con su trabajo, Alex reflexionó sobre sus propias motivaciones. Sentía una creciente sensación de vacío,
de una vida que a pesar de su éxito parecía incompleta. ¿Qué buscaba estando allí, camuflado, entre aquella gente común? ¿Estaba simplemente poniendo a prueba su propia soledad o había algo más que necesitaba aprender? Sin embargo, su incomodidad era solo una parte de un ciclo más amplio que comenzaba a desarrollarse. María, quien normalmente trataba a clientes difíciles con una aparente, inquebrantable ligereza, ahora sentía el peso de las expectativas de su propia vida machacándola. Sabía que no podía seguir ignorando las dificultades que enfrentaba su familia. Pero ¿qué haría si de repente se le presentara la oportunidad de una nueva vida? ¿Cómo reaccionaría ante alguien como Alex, quien parecía, curiosamente, dispuesto a ayudarla sin esperar nada a cambio? Mientras el restaurante continuaba con su ajetreada rutina, María no podía evitar preocuparse por lo que sucedía afuera. Su mente se desvió, una vez más, de los clientes y los platos a los desafíos de su vida personal. Su relación con su hermano, Marcos, se estaba volviendo cada vez más complicada. El que siempre había sido el hermano menor y más prometedor, ahora parecía estar estancado. Su comportamiento agresivo, combinado con una constante sensación de frustración, creaba tensión en su hogar. Tenía que lidiar con ello cada noche al llegar a casa. Marcos había perdido su trabajo hacía meses, y a pesar de haber prometido encontrar otro pronto, se pasaba los días tirado en el sofá, viendo la tele o peleándose con sus padres. La situación se estaba volviendo cada vez más insoportable. María intentaba ser la hermana comprensiva, pero el peso de la responsabilidad la estaba agotando. Una noche, al volver a casa después de un largo turno en el restaurante, María encontró a Marcos discutiendo con sus padres en la sala. Gritaba, exigiendo más dinero para invertir en algo grande, algo que no explicaba bien, pero que sonaba a otra de sus habituales promesas vacías. María, cansada y desesperada, se sentó junto a la puerta, escuchando la discusión mientras contenía las lágrimas. Sabía que no era sano, pero no sabía qué más hacer. ¿Qué pasaría si Marcos no cambiaba? ¿Qué sería de ella si seguía siendo el ancla de un hermano que parecía estar estancado? Esa misma noche, algo sucedió. Alex, tras una tarde de conversaciones superficiales y momentos incómodos, decidió regresar al restaurante. Quería comprender mejor qué lo había motivado a interactuar con María. Había algo en ella que lo hacía cuestionar su propia vida. Esa noche se sentó de nuevo en una de las mesas más alejadas y observó a la camarera. No sabía qué buscaba, pero sentía la necesidad de comprenderla, comprender su vida, lo que se escondía tras esa fachada de sencillez. Alex ya estaba acostumbrado a rodearse de personas que lo veían como una figura poderosa y lo trataban con reverencia. Pero con María, esa dinámica no existía. Ella lo trataba como a un cliente común y corriente, como un simple ser humano en un restaurante caótico. Esto le fascinaba. Al acercarse para tomar su pedido, Alex, con una calma inusual, le hizo una pregunta inesperada. ¿Te sientes atrapada aquí? Su voz no tenía el tono de un magnate hablando con alguien inferior, sino la curiosidad de alguien que aún no había comprendido la verdadera libertad. María se sorprendió una vez más. Por primera vez, un cliente parecía más interesado en ella que en su comida o servicio. Lo miró, intentando no parecer desconcertada. Me siento como en casa aquí, respondió apartando la mirada. Pero Alex insistió, más por curiosidad que por interés personal. ¿Y fuera de aquí? ¿Qué quieres fuera de este restaurante? María esbozó una leve sonrisa, pero sus ojos reflejaban frustración. Quiero lo mejor para mi familia, pero no tengo tiempo para nada más. La vida me ha acorralado y no veo una salida fácil. Esas palabras sencillas y directas conmovieron a Alex de una manera inexplicable. Él, que tenía el mundo a sus pies,
Ahora se encontraba frente a una mujer con un propósito mucho más realista que cualquiera de sus negocios. Había algo visceral en su lucha, algo que le hizo cuestionar el verdadero significado del éxito. Mientras tanto, Marcos, al otro lado del pueblo, hacía algo que María desconocía. Había encontrado la manera de resolver sus problemas financieros, una inversión de alto riesgo. Estaba arriesgándolo todo con la esperanza de que, con esta arriesgada decisión, finalmente cambiara su vida. Si ganaba, podría mudarse, saldar todas sus deudas y tal vez incluso ayudar a María a tener una vida mejor. Pero si perdía, ni siquiera quería pensarlo. Cuando María supo no solo lo profundo que se hundía Marcos, sino también lo mucho que se distanciaba de ella, las consecuencias serían más devastadoras de lo que imaginaba. El peso de esta responsabilidad, de intentar controlar su vida y la de su hermano, se estaba volviendo insoportable. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar en el restaurante. Algo en Alex, una decisión silenciosa, estaba tomando forma. Sabía que no podía quedarse allí observando como un espectador. Necesitaba actuar, pero no sabía cómo. La presión en su interior crecía y presentía que algo grave estaba a su puerta. El destino de María y Marcos, aunque aparentemente desconectado de su vida, de alguna manera parecía entrelazarse con el viaje que estaba a punto de emprender. La tensión en el restaurante crecía día a día. El peso de sus decisiones pesaba sobre María, quien se sentía obligada a seguir adelante, pero presentía que algo más grave estaba a punto de suceder. Para Alex, el deseo de comprender qué impulsaba su curiosidad por la camarera no hizo más que intensificarse. Se volvió más observador, más presente en su propio mundo, lo que le hizo cuestionar su propia vida. Sintió que ya no debía limitarse a observar lo que sucedía a su alrededor, sino actuar. Esa noche ocurrió algo inesperado. María estaba agotada y una vez más tuvo que lidiar con el temperamento explosivo de Marcos. Como siempre, él había exigido más dinero, pero esta vez fue más agresivo. Su comportamiento se estaba volviendo cada vez más impredecible y peligroso. La noche había sido caótica en el restaurante y María ya no podía concentrarse. Al terminar su turno, estaba agotada, tanto física como emocionalmente. Llamó a Marcos para intentar averiguar dónde estaba, pero no contestó. Su preocupación aumentó, pero se obligó a dejarlo todo de lado, al menos por un momento. Justo cuando estaba a punto de irse, un cliente se acercó y pidió un café para llevar. Al mirarlo, María tuvo una sensación de déjà vu. Era el mismo hombre con el que había hablado el día anterior. Alex, ¿estás bien?, preguntó con un tono inusual para un simple cliente. Algo en su mirada parecía más personal que antes. María forzó una sonrisa de inmediato. Sí, solo un día agotador, respondió, intentando disimular su inquietud. Pero Alex lo notó. Había algo en su postura, en su forma de mirar hacia abajo y evitar el contacto directo, que indicaba que cargaba con algo mucho más pesado de lo que parecía. Me di cuenta de que tienes mucho sobre tus hombros, dijo Alex, con un tono de empatía que él mismo no reconoció en su propia voz. Esas palabras le dieron escalofríos a María. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué veía en ella que ni siquiera su propia familia parecía notar? ¿Y por qué de repente mostraba tanto interés? Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de María vibró en su bolsillo. Echó un vistazo rápido a la pantalla y, sin poder controlar la expresión de su rostro, leyó el mensaje. Era de Marcos. Necesito más dinero. Estoy en apuros. No me dejen en la calle. El corazón de María se aceleró. Sin decirle nada a Alex, agarró rápidamente su bolso y echó a andar a paso ligero hacia la salida. Alex la siguió instintivamente, preocupado por lo que estaba pasando.
No tenía idea de qué podía ser tan urgente, pero algo dentro de él le decía que María estaba al borde de una decisión crucial. Al llegar a la calle, María paró un taxi a toda prisa, sin mirar atrás. Alex, incapaz de dejar pasar la situación sin respuesta, tomó una decisión que lo cambiaría todo. También subió al taxi y le pidió al conductor que la siguiera. El viaje fue silencioso y tenso. María no tenía ni idea de que Alex la seguía. Y él, a su vez, se sentía incómodo con lo que hacía, pero no podía detenerse. Cuando el taxi se detuvo frente a un edificio, María corrió adentro. Alex se quedó afuera, observando desde lejos. Dentro, la puerta se abrió y, con un destello de comprensión, Alex vio a Marcos salir del edificio, con la mirada perdida y apática. Llevaba algo en la mano. Al cerrarse la puerta tras él, Alex se acercó lentamente. Presentía que estaba en medio de algo importante, pero también potencialmente peligroso. Ese algo era más que la simple situación de Marcos. Había reconocido en el joven la misma angustia que sentía, el mismo tipo de impasse entre decisiones irrevocables. Pero no sabía qué hacer con esta revelación. Todavía intentaba comprender por qué se sentía tan conectado con María, alguien tan alejado de su vida de lujo y éxito. De repente, las luces del edificio empezaron a parpadear. Una sirena lejana empezó a sonar, lo que hizo que Alex se diera cuenta de que algo más grave estaba sucediendo. Miró a un lado y vio a un grupo de hombres acercándose, hablando en voz baja pero urgente. Ese fue el momento en que la llave giró. Lo que fuera que estuviera sucediendo, lo que fuera que Alex hubiera visto en el rostro de María, era más complicado de lo que había imaginado. Su decisión de seguirla lo había llevado a un camino sin retorno, y ahora estaba completamente inmerso en algo que podría ser más grande que él mismo. María apareció en la puerta del edificio, visiblemente agitada, y Alex supo que había visto lo mismo que él. Lo miró y sin mediar palabra ambos lo supieron. Su situación estaba a punto de volverse mucho más peligrosa de lo que ninguno de los dos podría haber previsto. La tensión en el aire era palpable. Lo que comenzó como una simple interacción entre dos mundos distintos se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. María estaba en shock, no solo por lo que acababa de descubrir sobre Marcos, sino también por la presencia de Alex. Su decisión de seguirla hasta allí, de involucrarse tan directamente en su vida, desafió todo lo que creía saber sobre sí misma y los demás. Sentía que había perdido el control de la situación. El mundo que había construido, su rutina rígida y predecible, se desmoronaba. El hecho de que Marcos tuviera problemas económicos y ahora, de alguna manera, hubiera llamado la atención de Alex, la hacía sentir vulnerable. Siempre había intentado proteger a su familia, pero ¿qué pasaría si sus acciones comenzaban a tener consecuencias que escapaban a su control? Sin embargo, algo en el interior de María la mantuvo en calma. Sabía que el tiempo se agotaba y que ya no podía ignorar la gravedad del problema. Marcos estaba perdido, y por mucho que intentara ser su salvación, la verdad era que él se había hundido solo. El dinero, las inversiones, la red de mentiras, todo estaba poniendo a María en el ojo de un huracán que no podía controlar. Alex, por su parte, también se veía arrastrado a un torbellino emocional. Su instinto emprendedor lo había llevado a observar a las personas que lo rodeaban, a intentar comprender sus motivaciones y a tratarlas con criterio. Pero ahora, de alguna manera, sentía que la vida de María lo había conmovido de maneras inexplicables. Vio la angustia en sus ojos cuando entró al edificio, la preocupación genuina cuando miró a Marcos. También vio algo más, una debilidad que, de alguna manera, lo conectaba con ella. Sabía que su decisión de seguirla había sido impulsiva,
quizás incluso equivocada, pero no podía evitar sentir que, de alguna manera, necesitaba estar ahí para ella. Y cuando la vio salir de aquel edificio con lágrimas en los ojos, se le encogió el corazón de una forma a la que no estaba acostumbrado. Se acercó a ella sin saber qué decir, pero sintiendo que de alguna manera su presencia podía marcar la diferencia. María lo miró sorprendida, pero también con recelo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz fría pero cargada de emoción contenida. «Yo, no sé, te vi a tu hermano. Pensé que tal vez podría ayudar». La sinceridad en las palabras de Alex sorprendió a María, quien, por un momento, se quedó sin palabras. Estaba lidiando con todo lo que estaba sucediendo. Por un lado, quería alejar a Alex, no involucrarlo más en su complicada vida. Pero por otro lado, había algo en su actitud que le decía que estaba dispuesto a ayudar, que su presencia ya no era solo una curiosidad. «No puedes ayudarme, esto es algo que tengo que afrontar sola», respondió María con dureza, pero el tono de vulnerabilidad en su voz no pasó desapercibido. Alex no sabía exactamente qué esperaba ella de él, pero también sabía que si se iba, la situación no cambiaría jamás. «Pero no estás sola, María», dijo, intentando derribar el muro que ella había erigido. «Puedo ofrecerte algún tipo de apoyo, o al menos intentarlo». María lo miró, con una guerra interna desatada en su interior. Sabía que dejar entrar a Alex en su vida podía ser arriesgado. Su familia estaba en ruinas, su hermano estaba cada vez más distante, y ahora empezaba a ver a Alex como alguien que, de alguna manera, podía marcar la diferencia. Pero no sabía si podía confiar en él. Fue entonces cuando la puerta del edificio se abrió de nuevo. Marcos estaba allí, con la misma expresión perdida, la mirada vacía y las manos temblorosas. Parecía ajeno a lo que sucedía a su alrededor, como si el mundo se desmoronara mientras él se hundía en su propio abismo. Al ver a María, algo cambió en su mirada, pero era un cambio que ella no estaba segura de si deseaba o temía. Lo perdí todo, María», dijo Marcos con voz temblorosa. «Lo hice todo mal. Ahora vienen por mí, María». Esas palabras cayeron como una bomba. María miró a Alex y la invadió una sensación de desesperación. ¿Qué había hecho su hermano? ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes eran estas personas que amenazaban a Marcos? Alex dio un paso al frente, reconociendo la gravedad de la situación. No sabía exactamente qué había hecho Marcos, pero la urgencia en su voz y el pánico en el aire eran palpables. Sabía que el mundo de María estaba en peligro y él estaba inmerso en él, sin vuelta atrás. «¿Quiénes son estas personas, Marcos?», preguntó Alex con voz grave, pero no acusatoria. No sabía si era momento de actuar como un extraño o si debía intentar ayudar. Marcos tragó saliva con dificultad, pero sus palabras eran más que una simple súplica de ayuda. «Ellos son personas a las que nunca debía haberme acercado. Ahora tengo una deuda con ellos, y es enorme, muy enorme». María se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas, sin saber cómo afrontar la situación. Y Alex, observándolo todo, supo que no había vuelta atrás para ninguno de los dos. Las decisiones de Marcos los habían puesto a todos en un camino sin retorno. La noche siguiente fue un torbellino de decisiones, pero María se hundía cada vez más en un mar de incertidumbre. Cada paso que daba para intentar arreglar la vida de Marcos, cada palabra que intercambiaba con él, era como un eco de fracasos pasados. Su lealtad a su familia ponía en riesgo su propia supervivencia. Pero algo en su interior, una fuerza que desconocía, la impulsaba a no rendirse. Alex, por otro lado, comenzó a confrontar una faceta de sí mismo que siempre había ignorado. El hombre de negocios que había sido, centrado y enfocado en los números,
se veía desafiado por algo que no comprendía del todo: sentimientos y conexiones reales. A lo largo de su vida, Alex siempre había tomado decisiones racionales y egoístas, pero su cercanía con María, la cruda honestidad de su sufrimiento, estaba cambiando su forma de ver el mundo. No sabía qué hacer con estos sentimientos, pero una cosa estaba clara: no podía simplemente alejarse. Durante los siguientes días, María y Alex comenzaron a interactuar más. Al principio, Alex observaba en silencio, siempre presente, pero nunca forzando su ayuda. Estaba aprendiendo a respetar los límites de María, pero también se daba cuenta de cómo podía marcar la diferencia. Decidió usar sus habilidades, su conocimiento del mundo de los negocios y las finanzas, para ayudar a María a encontrar la manera de salvar a su hermano, y quién sabe, a sí misma. María, por su parte, empezaba a confiar en él. No era una confianza fácil, pero cada gesto de Alex, cada palabra de aliento, la hacía preguntarse si realmente podría ser más que un simple espectador en su vida. Había una profundidad en su mirada, una vulnerabilidad en su comportamiento que ella no esperaba. A diferencia de los hombres de su vida, Alex no parecía estar ahí solo para quitarle algo. Estaba ahí para ayudarla, e incluso sin pedir nada a cambio, seguía a su lado. Fue en la oficina de Alex donde se dio el primer paso real hacia el cambio. María dudó antes de entrar. La frialdad de las ventanas y el ambiente corporativo contrastaban con la acogedora sencillez del restaurante donde trabajaba. Pero allí, en ese entorno impersonal, tuvo que afrontar la realidad de su situación. «Sé que lo estás pasando mal, María», dijo Alex mientras se sentaba en su escritorio. «Pero quizá la solución esté en otra parte. Marcos necesita ayuda profesional. Este ciclo de dependencia tiene que terminar y necesitas aprender a tomar las riendas de tu vida. No puedes hacerlo todo por él». María lo miró con ojos doloridos. Sabía que tenía razón. Ya no podía sacrificarse por la incapacidad de Marcos para cambiar. Esas palabras dolieron, pero también tocaron la fibra sensible. Había vivido para los demás, había vivido para mantener la paz, para intentar enmendar los errores ajenos, pero en el fondo sabía que se estaba perdiendo a sí misma en el proceso. «No sé qué hacer», respondió con la voz entrecortada. «Siento que estoy luchando contra todo. ¿Qué más puedo hacer por él? Y más importante aún, ¿qué hago ahora para que mi vida tenga sentido?» Alex se inclinó hacia adelante, con la mirada más intensa. «El primer paso, María, es darte cuenta de que tienes derecho a cuidarte. No necesitas salvar a nadie. Necesitas salvarte a ti misma». Esas palabras sencillas y directas cambiaron algo en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a ver que podría haber un futuro donde no estuviera en constante crisis, donde podría resurgir y, quién sabe, incluso encontrar la felicidad. Alex no solo la ayudaba, sino que le daba las herramientas para ayudarse a sí misma. Los días siguientes fueron difíciles. María empezó a aplicar lo aprendido en la oficina de Alex. No se distanció de Marcos, sino que empezó a verlo de otra manera. Ya no era su salvadora, sino una hermana dispuesta a mostrarle que necesitaba valerse por sí mismo. Empezó a buscar maneras de asegurar su independencia financiera, y la conversación sobre Marcos y sus deudas se volvió más asertiva, más real. Mientras tanto, Alex también se retaba a sí mismo. Empezó a preguntarse si el mundo empresarial era suficiente. Esas interacciones con María le estaban enseñando que el dinero y el éxito no lo eran todo. La conexión humana, una verdadera comprensión de los sentimientos y necesidades de los demás, le estaba dando un nuevo propósito. Aún no sabía qué significaba esto para él, pero estaba decidido a no dejar pasar esta experiencia. Una noche, tras otra intensa conversación sobre las finanzas de Marcos, María lo buscó.
No sabía si por gratitud o por alguna otra razón aún indefinida, pero lo encontró en su oficina, con el rostro más suave, más decidido. Alex, empezó, sin saber cómo expresarlo. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho, por hacerme ver algo que nunca imaginé, pero quiero más. Quiero probar una vida donde ya no tenga que luchar contra todo. Quiero intentar vivir. Alex la miró fijamente un momento, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Eso es todo lo que puedes hacer, María. Vive para ti misma, y si necesitas ayuda, aquí estaré. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. Era tímida, pero genuina. Era como si empezara a creer que podía construir un futuro. No perfecto, no libre de dificultades, pero un futuro en el que tendría el poder de decidir su propio camino. María comenzaba a comprender lo que necesitaba hacer para liberarse finalmente de la sombra de su pasado y del peso de las malas decisiones que había cargado durante tanto tiempo. Por fin se ponía de pie, con el corazón más ligero y una visión más clara del futuro. Pero al mismo tiempo, la presión sobre su vida y su familia aumentaba. Cada día que pasaba sin una solución a los problemas financieros de Marcos, se sentía como un paso más hacia la destrucción de todo lo que había intentado preservar. Pero la decisión ya estaba tomada. Ya no podía seguir viviendo para los demás. Su vida tenía que ser suya. Y, aunque eso significara enfrentarse a los demonios de su pasado y alejarse de Marcos, sabía que tenía que seguir adelante. Alex, por su parte, también estaba entrando en una fase crucial de su camino. Sabía que la transformación de María era trascendental, pero sentía que, de alguna manera, él mismo se estaba transformando. Las conversaciones con ella, las horas dedicadas a ayudarla a encontrar su camino, no solo le habían dado nuevas perspectivas sobre los negocios y el dinero, sino también sobre lo que realmente importaba en la vida. Las cosas que antes consideraba valiosas, poder, éxito, estatus, comenzaron a sentirse vacías. Veía a María no solo como alguien a quien quería ayudar, sino como alguien que despertó algo en él, algo que no sabía que necesitaba hasta ese momento. Pero antes de que nada se materializara, la realidad se impuso con fuerza. Marcos, en su desesperación, tomó una decisión arriesgada que solo complicó aún más la situación. Se había involucrado en una red de negocios ilícitos para intentar cubrir sus deudas. Y, por si fuera poco, el hombre más peligroso de esta red, un empresario local conocido por su sangre fría y su disposición a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, ahora lo perseguía. María no se dio cuenta de la gravedad de la situación hasta que una noche, mientras intentaba dormir, sonó su teléfono. La voz del otro lado era tranquila, casi imperturbable, pero María intuyó de inmediato que algo andaba mal. «María, tienes que entender algo», dijo la fría voz de un desconocido. «Tu hermano tenía una deuda con gente con la que no se juega, y ahora tú también estás involucrada». El miedo recorrió la espalda de María. Intentó preguntar, pero la voz la interrumpió. «Si quieres que tu hermano esté a salvo, harás lo que sea necesario. Si no, bueno, no verá el amanecer». María colgó el teléfono con la mente acelerada. Sabía que tenía que hacer algo, y no podía esperar más. Pero, ¿qué haría exactamente? ¿Cómo podría enfrentarse a algo mucho más grande que ella? Alex se dio cuenta de que, al involucrarse con María, había ido más allá del simple apoyo. Se estaba viendo arrastrado a su caos, y aunque había tenido la intención de ayudarla, ahora sentía la urgencia de actuar. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Era hora de tomar una postura más firme. Cuando María lo buscó esa noche, su expresión era distinta a la habitual. Ya no había la ligereza de una mujer que simplemente encuentra su camino. En cambio, había determinación.
Sabía que la situación se estaba volviendo imposible de ignorar. «Alex, necesito tu ayuda», dijo con voz firme, pero con un deje de ansiedad. «Ya no puedo con esto sola». Alex asintió, presintiendo que había llegado el momento. Esto era más que un simple rescate. Era una carrera contrarreloj, una batalla que implicaba más que solo dinero y malas decisiones. Se trataba de vidas en juego. «Dime qué necesitas de mí, María», respondió Alex. La gravedad de sus palabras reflejaba el peso de la situación. María lo miró con preocupación, pero también con renovadas fuerzas. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo, pero con Alex a su lado se sentía más segura. Necesito encontrar la manera de sacar a mi hermano de esta situación antes de que sea demasiado tarde. Está en peligro, no se da cuenta, pero está a punto de pagar el precio». Alex respiró hondo y se puso de pie. «La ayudaré. No podemos permitir que siga tomando malas decisiones». La conversación que siguió fue tensa, pero también reveladora. María comenzó a explicar con detalle la relación de Marcos con el peligroso empresario, las deudas que había contraído y el grave deterioro de la situación. Alex, a su vez, comenzó a planear una estrategia para afrontarlo. Sabía que no sería sencillo, pero la urgencia de proteger a María y a su familia lo impulsó a actuar con una claridad de propósito que nunca antes había sentido. Sabían que para afrontar esta situación necesitarían más que solo dinero o influencia. Necesitarían la valentía para enfrentarse a algo que escapaba a su control. La decisión de actuar, de perseguir al peligroso empresario, estaba tomada. Pero, ¿qué sucedería cuando finalmente lo encontraran? La tensión crecía, la sensación de que el momento se acercaba y nadie sabía qué sucedería cuando finalmente llegaran al clímax de esta batalla. Los preparativos estaban en marcha, pero María, Alex y Marcos no sabían que, al encontrarse con este hombre, sus vidas nunca serían las mismas. El camino estaba abierto, pero estaba lleno de peligros que nadie podría haber previsto. El aire era pesado esa noche. María, Alex y Marcos se acercaron al imponente edificio que albergaba al empresario que se había convertido en el centro de sus pesadillas. Cada paso parecía resonar con más fuerza que el anterior, como si la estructura misma del edificio reflejara el peso que los tres llevaban en sus corazones. María estaba nerviosa, pero había algo en su postura que la hacía más decidida que nunca. No sabía qué pasaría, pero sabía que estaba lista para afrontar lo que viniera, por muy amenazante que fuera. Alex caminaba a su lado, con la mirada fija al frente, pero su mente estaba acelerada. Lo había calculado todo. Las posibles reacciones, qué podría salir mal, cómo salir de allí sin perderlo todo. Pero al mirar a María, supo que esta era una batalla más personal que cualquier otra. No se trataba solo de dinero, no se trataba solo de salvar a Marcos. Se trataba de asegurar que María pudiera liberarse de esta pesadilla y recuperar el control de su vida. Marcos, con sus hombros encorvados y la mirada perdida, parecía un reflejo del hombre que una vez fue, antes de hundirse en las profundidades de sus malas decisiones. Sabía que corría peligro, pero la confusión mental le impedía ver una salida clara. Sin embargo, confiaba en María. Ella siempre había sido su ancla, incluso cuando no lo merecía. Y allí, en ese momento, supo que ella luchaba no solo por él, sino por todos. Cuando finalmente entraron al edificio, la seguridad era desproporcionadamente alta. El ambiente era sombrío, impersonal, casi hostil. Cada pasillo, cada habitación, parecía diseñada para intimidar. Al hombre con el que trataban, el empresario conocido como Eduardo, no le gustaba que lo molestaran. No le gustaba perder el control, y allí,
en el centro de su imperio, era imparable. Alex fue el primero en hablar, con un tono mesurado pero no sin evidente tensión. Estamos aquí para hablar de Marcos. No tiene nada más que ofrecer, pero vinimos a resolver esto de otra manera. Detengamos esta cadena de destrucción antes de que alguien salga realmente herido. Eduardo apareció, impasible, desde una habitación tras una gran puerta de cristal. Su sonrisa no era amistosa. Sabía que estaban allí para hacer un trato, pero no estaba dispuesto a ceder el control. «Interesante», dijo Eduardo con voz fría, casi desdeñosa. «¿Y crees que puedes intimidarme con una visita? Soy lo que soy porque sé cómo tratar con gente como tú». María sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Eduardo le dolieron, pero mantuvo la compostura. Ya no sería una víctima. Lo miró directamente a los ojos y dijo, con una firmeza que apenas sabía que poseía, «No estoy aquí para negociar contigo. Estoy aquí para salvar a mi hermano. Y si intentas detenerme, descubrirás lo que ocurre cuando te metes con alguien que finalmente comprende tu poder». Eduardo arqueó una ceja, como si subestimara la fuerza de la mujer que tenía delante. Dio un paso adelante, hacia María. Pero antes de que pudiera decir nada más, Alex intervino. «Sabes muy bien lo que está en juego. Seamos claros, Marcos no pagará ni un céntimo más. Ya te ha hecho suficiente, y es hora de que asumas la responsabilidad de tus actos». El empresario miró a Alex con una mirada desafiante. Estaba acostumbrado a intimidar y aplastar a los demás, pero había algo en la presencia de Alex, algo en su postura, que lo hizo dudar. El hombre allí de pie no era el Alex que había imaginado. Un empresario cualquiera, un empresario motivado por el lucro. No. Estaba ante un hombre que ahora se encontraba involucrado en algo más grande que el mero poder financiero. La tensión en el aire era palpable. María sintió que el corazón le latía con fuerza, casi saliéndosele del pecho. Sabía que esta era su última oportunidad. Si no resolvían esto en ese mismo instante, no habría vuelta atrás. De repente, Marcos dio un paso al frente para sorpresa de todos. Normalmente tímido y sumiso, sus ojos ahora tenían un brillo diferente. «Sé que he cometido errores. No soy un buen hombre, pero ya no me dejaré manipular. No seré el peón de nadie. Ahora me toca decidir qué quiero para mi vida». Eduardo, aún en silencio, miró a Marcos y por un instante pareció haber perdido el control. Siempre había mantenido un control férreo sobre la gente, siempre dictando las reglas del juego, pero en ese momento ya no tenía el control. Sintió el peso de la verdad en lo que Marcos acababa de decir, y eso fue suficiente para romper el hielo. «¿Crees que puedes cambiar, Marcos, después de todo lo que has hecho?», preguntó Eduardo con más desdén que ira, pero le temblaba la voz. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran. Marcos miró por primera vez a Eduardo a los ojos y sin dudarlo respondió: «Sé lo que hice y sé que no puedo cambiar el pasado, pero estoy decidido a cambiar mi futuro y eso ya no depende de ti». Al instante siguiente, la atmósfera pareció cambiar. Eduardo, sintiendo el peso de la decisión de Marcos, respiró hondo y dio un paso atrás, como si aceptara a su manera que ya no tenía el control de la situación. No estaba derrotado, pero algo en su mirada indicaba que, de alguna manera, sabía que había perdido la batalla. La lucha ya no era contra ellos, era contra sí mismo. María sintió un gran alivio. No era una victoria completa, pero era el comienzo de una nueva era. Habían enfrentado sus miedos, sus limitaciones y, lo más importante, habían recuperado el control de sus vidas. Alex la miró y, sin decir palabra, sonrió. Era una sonrisa silenciosa pero llena de significado. Estaban allí, juntos, y nada más importaba. Los días posteriores a su enfrentamiento con Eduardo fueron una mezcla de alivio y nuevos comienzos.
María, aunque aún lidiaba con las cicatrices de la tensión y el miedo, sintió que finalmente había roto las cadenas que la ataban. El peso del pasado no desapareció de la noche a la mañana, pero ella era más fuerte. Su vínculo con Marcos, que antes parecía irremediablemente fracturado, ahora se fortalecía gracias a la comprensión mutua y a la renovación de las promesas que se habían hecho de niños de cuidarse mutuamente. Marcos, al alejarse de la red de deudas y los peligrosos juegos de poder que casi lo destruyeron, encontró un nuevo propósito. Sabía que el camino no sería fácil, pero la experiencia de casi perderlo todo lo hizo reevaluar su vida. Decidido a cambiar, comenzó a trabajar con honestidad, buscando construir algo real, algo que no se basara en promesas vacías ni intenciones ocultas. Junto a María, quien siempre lo había amado incondicionalmente, encontró el apoyo que nunca supo que necesitaba. Alex, por su parte, había cambiado. En el camino redescubrió algo dentro de sí mismo que no imaginaba: la capacidad de conectar con la gente de forma genuina y humana. Dejó atrás su vida de empresario, obsesionado con el estatus y el dinero, para invertir en nuevas causas, más centradas en el bienestar colectivo y las causas sociales. Su colaboración con María y Marcos le abrió nuevas perspectivas de vida, y supo que, a pesar del riesgo que había afrontado, la recompensa era una tranquilidad que nunca encontraría en una oficina llena de números y contratos. La relación entre él y María, aunque seguía basada en la amistad y el respeto mutuo, se profundizó. No fue un romance, sino una verdadera colaboración, cimentada en la confianza y una visión compartida de un mundo mejor. Aprendieron la importancia de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y de saber cuándo dejar que cada uno siga su propio camino. El trabajo que habían hecho juntos los unió de una manera que trascendió cualquier vínculo superficial. Las repercusiones del enfrentamiento con Eduardo resonaron por toda la ciudad, pero de maneras imprevistas. Las acciones de María, Alex y Marcos abrieron los ojos a muchos sobre la corrupción y las mentiras que los poderosos intentaban ocultar. Aunque Eduardo salió impune de los cargos más graves, su imagen quedó irremediablemente dañada y nunca pudo recuperar el poder absoluto que una vez ostentó. María, aunque más cautelosa, encontró un nuevo sentido a su vida. Sabía que el camino sería largo y que siempre habría desafíos, pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido: control sobre sus decisiones. Ya no era víctima del destino, era la protagonista de su propia historia. Marcos, al mirar a su hermana, sintió una profunda gratitud. Nunca imaginó que podría liberarse de las ataduras que lo ataban, pero ahora, con la fuerza de María a su lado, sintió que las puertas del futuro estaban abiertas. Y Alex, de alguna manera, supo que había dado el primer paso para ser el hombre que siempre quiso ser, incluso si eso significaba dejar atrás viejos hábitos y prioridades. Estaban en un nuevo comienzo, y aunque el futuro era incierto, ahora existía la certeza de que juntos serían capaces de enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Meses después, María caminaba por las calles de la ciudad con una sonrisa serena, finalmente en paz con sus decisiones. Marcos comenzaba a construir una nueva vida, con pequeños pasos que significaban un gran progreso. Alex, por su parte, se había convertido en un defensor de lo correcto, luchando por causas que realmente importaban. Un día se encontraron en un café, como viejos amigos, recordando el difícil camino que habían recorrido juntos. «Nunca imaginé que estaríamos aquí», dijo Marcos con una sonrisa tímida. «Yo tampoco», respondió María mirando al horizonte. «Pero ahora, por fin, lo somos». ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de María, Alex o Marcos? ¿Hasta dónde llegarías para recuperar el control de tu vida?
Comparte tus pensamientos y reflexiones sobre la historia y cómo te impactó. No olvides compartirla con tus amigos y difundir este mensaje de transformación y valentía. Lo que hay detrás de nuestras decisiones puede cambiarlo todo, pero se necesita valentía para reescribir nuestra propia historia. Únete a la conversación y ayuda a difundir este mensaje de esperanza.